Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos de nuevo a otra transmisión para escudriñar la palabra de Dios. En este día vamos a continuar con nuestro tema de el camino en Cristo. Le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias por el día que tú nos has dado en el día de hoy, Señor, y por las bendiciones que has derramado en nuestras vidas, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor para con cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias y todo el honor, la honra y la alabanza, porque solo tú eres Dios y eres nuestro Padre, Señor, y tienes cuidado de cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, que nos vamos a acercar a tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo abriendo nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y que tu palabra, además, Señor, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el podernos reunir nuevamente por este medio con cada uno de ustedes y solo recordando así muy rápidamente lo que hemos visto en algunas de las transmisiones anteriores. Estamos compartiendo acerca del capítulo número 3 del libro de Nehemías, que trata de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y en esa reconstrucción, el capítulo 3 nos va dando una serie de pasos que se dieron una especie de recorrido de cómo fue reconstruida, de cómo fueron reconstruidos los muros. Y esto tiene que ver también con cada uno de nosotros en este sentido. Jerusalén en el Antiguo Testamento era el lugar de la morada de Dios, pero ahora el lugar de la morada de Dios es nuestro corazón. Así como se tenía que proteger la ciudad para evitar saqueos y para evitar que bandidos pudieran penetrar en la ciudad, había que rodearla de un muro. Así nuestro corazón necesita ser rodeado de un muro espiritual protegido para que no nos robe la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Recordemos lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 4 versículo 23, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. O sea, la reconstrucción de estos muros entonces es un símil, un tipo de la reconstrucción de nuestro corazón, para guardar nuestro corazón de que sea la vida abundante que Cristo compró para cada uno de nosotros no sea robada, matada o destruida por el enemigo. Y en las entregas anteriores vimos una serie de puertas y el significado de esas puertas que debemos atravesar. Hoy estamos hablando de los lugares entre esas puertas que por los cuales pasó la reconstrucción y que tienen una simbología para cada uno de nosotros. Estamos en los lugares que están después de la puerta de la fuente. En Nehemías capítulo 3 versículo 15 al 16 dice la palabra: Salum, hijo de Col-Ose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. El día de hoy, entonces, vamos a hablar de la puerta de la fuente, del muro del estanque de Siloé, del huerto del rey,
de las gradas que descienden de la ciudad de David y de los sepulcros de David, si nos diera tiempo, también del estanque labrado y de la casa de los valientes. La puerta, después de la puerta de la fuente, que representa la necesidad de la limpieza de nuestra vieja manera de vivir, de salir de la vieja manera de vivir, y del muro del estanque de Siloé, que significa la protección de Dios y las armas que Dios nos da precisamente para ser transformados de la vieja manera de vivir. Pasamos al huerto del rey, y el huerto del rey nos habla del fruto que el Señor espera después de salir de la vieja manera de vivir y de usar las armas espirituales que Él nos ha dado. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 dice que nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios. Y esto de la labranza nos recuerda lo que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si vemos en este pasaje, nos habla de 3 niveles de fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. O sea que el Señor lo que está buscando de cada uno de nosotros es que fruto, cada día más fruto anterior. ¿Y de qué fruto estamos hablando? Hay varios frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. El que más habla la palabra en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 20. Dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, nos está hablando del fruto del Espíritu, que es el amor, y de todos los derivados del amor, que son el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Esos son frutos del carácter. Y también la palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo 6, versículo 22, de otro fruto que el Señor espera de nosotros. Dice: mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. La santificación es la transformación de nuestra vieja manera de vivir en la nueva manera de vivir, que tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia a la palabra de Dios nos lleva a vivir la calidad de vida del creyente, que es la vida eterna. Entonces ya llevamos 2 frutos: el fruto del Espíritu, que es el amor y todos sus derivados, más el fruto de la santificación, de la obediencia al Señor, a la palabra del Señor. En Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46, que es la parábola de las ovejas y las cabritas, ahí de lo que nos habla son de las obras de misericordia. Me viste con hambriento y me diste de comer, me visteis desnudo, me vestisteis, me visteis sediento, me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me visitaste. Esas son obras de misericordia, y obras de misericordia que Dios espera que nosotros hagamos
también. Luego está otro fruto, es el servicio a los demás. Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45 nos recuerda, y dice la palabra: mas Jesús llamándole les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y hablando de este fruto, Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8 también nos enseña acerca del mismo, y dice la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, que otro fruto que el Señor espera de nosotros es el fruto del servicio a los demás. Llevamos 4 frutos, no son todos, pero llevamos 4. Vamos a repetirlo: el fruto del Espíritu, que es el amor y todos sus derivados; luego el fruto de la santificación, que es la obediencia a la palabra de Dios; luego el fruto de obras de misericordia hacia los desposeídos, hacia los pobres, hacia los necesitados, hacia los afligidos; luego está el fruto de servicio hacia nuestro prójimo, el servicio a los demás. Y ahí en Colosenses capítulo 3, versículo del 22 al 24, también nos habla de otro fruto, que es el que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, es decir, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea reconocido, para que Él se lleve la gloria, no nosotros, no para alabanza nuestra, sino para la alabanza de Dios. Y el sexto fruto, del cual nos habla la palabra también, es el fruto de labios que confiesan su nombre, en Hebreos, que está en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Y este fruto de labios que confiesan su nombre, de acuerdo a lo que nos enseña el Salmo 100, versículo 4, tiene que ver con acción de gracias, alabanza y oración. En el Salmo 100, versículo 4 dice la palabra: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, es decir, la acción de gracias y la alabanza. Y luego en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 16 al 18, la palabra de Dios nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, los 6 frutos que el Señor está esperando de nosotros como labranza de Él, y de los frutos que nos habla Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5, son el fruto del Espíritu, que es el amor, y sus derivados. Luego está la santificación, que es la obediencia a la palabra de Dios y a la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Está las obras de misericordia para todos aquellos necesitados, desválidos, desprotegidos. El servicio a los demás, el servicio al prójimo, está el que todo lo hagamos para la gloria de Dios, y el fruto de labios que confiesan su nombre, que es alabanza, acción de gracias, alabanza y oración. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, y esto es lo que nos recuerda nuestro paso por el huerto del Rey en cuanto a la transformación en cuanto a la restauración, la madurez y la plenitud de la vida que esperamos en Cristo Jesús. Estos 6 tipos de frutos, si los tenemos
siempre enfrente de nosotros van a hacer que seamos productivos para con Dios, que llevemos una vida agradable al Señor, que implique nuestra restauración, pero además de nuestra restauración, la madurez y la plenitud de la vida en Cristo. Recordemos que la calidad de vida del creyente es la vida eterna. La vida eterna es una vida donde vencemos el pecado, donde hay sanidad, restauración, liberación, transformación, provisión, seguridad, fortaleza, identidad, visión, transformación constante y tantas otras cosas que la palabra de Dios nos habla que son la consecuencia de nuestra salvación. Y eso es vivir la vida abundante que Jesús pagó para con cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, como nos lo enseña Juan capítulo 10, versículo 10, y también la vida abundante, la vida próspera, de la cual nos habla tercera de Juan 2, que es el propósito de Dios para nuestras vidas, para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, como nos lo enseña Proverbios capítulo 4 y versículo 18, y llevarnos también al cumplimiento de los planes de bien que Dios tiene para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, como nos enseña Jeremías capítulo 29 y versículo 11. Así que necesitamos mantener la visión fresca, la visión constante de los frutos que el Señor espera, del fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros. Él no espera simplemente fruto. Como vimos en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5, hay 3 niveles de fruto: fruto, más fruto y mucho fruto. El Señor busca que produzcamos fruto creciente, y para ello nos ha dado su palabra y el Espíritu Santo para que seamos fructíferos de acuerdo a su voluntad. Y ese ser fructíferos, como ya mencionamos, abarcan esas 6 cosas: el fruto del Espíritu, que es el amor, la santificación o la obediencia a la palabra, las obras de misericordia, el servicio al prójimo, que todo lo hagamos para la gloria de Dios, y la oración, la acción de gracias y la alabanza. Pero después, en nuestra ruta, después de pasar por el huerto del rey y de afirmar esa visión, esa perspectiva de los frutos o del fruto que Dios espera de cada uno de nosotros, pasamos a las gradas que descienden de la ciudad de David. Y estas gradas que descienden de la ciudad de David tienen un significado relacionado con el fruto que Dios espera de nosotros. La ciudad de David representa el lugar de la adoración, que es un estilo de vida que agrada a Dios, la vida eterna y también la gracia. Y para vivir en esa calidad de vida y en esa gracia necesitamos descender las gradas que llevan a ese lugar. Y las gradas que llevan a ese lugar que descienden nos hablan de una cosa. Significa la muerte del yo, la muerte del ego, la muerte de la carne. Es uno de las cosas que Dios pide de nosotros para que seamos verdaderamente sus discípulos, seamos libres y tengamos vida eterna. La carne, recordemos, si vamos a tener vida eterna, recordemos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8. Dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces necesitamos morir a la carne, dejar de sembrar para la carne, morir a ella para sembrar para el Espíritu, de tal manera que cosechemos vida eterna. Eso es lo primero que este pasaje nos enseña, y para que la muerte del yo, la muerte del ego, la muerte a la carne implica que nuestro carácter es transformado al carácter de Cristo
que es el propósito del Padre para con cada uno de nosotros y que es el que va a producir el fruto que Dios está esperando de cada uno. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo, es decir, en el carácter de Cristo. Y por el otro lado, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, nos enseña que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, fuera formado en cada uno de nosotros. Por lo tanto, para producir el fruto que dice, que nos enseña el huerto del rey, necesitamos descender por las gradas de la ciudad de David, que significa la muerte del yo, y acercarnos a la ciudad de David, que significa la adoración y la vida eterna, la vida de Cristo en nosotros, que significa también el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Las gradas también nos enseñan otra cosa, que el proceso no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso gradual, es un proceso de día con día, como nos lo enseña también la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y también Romanos capítulo 12, versículo 1, nos enseña que pongamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante del Señor, que es nuestro culto racional. Y este es un sacrificio vivo, eso significa que lo sacrificamos hoy, pero sigue vivo, necesitamos sacrificarlo mañana y otra vez pasado y así cada uno de los días. El problema con la carne es que si nosotros dejamos de crucificarla un día, se fortalece. Por lo tanto, esa también debe ser una cosa que nosotros tengamos fijamente en nuestro corazón, que es morir a la carne todos los días para producir el fruto que el Señor está esperando de cada uno de nosotros, que conlleva el que vivamos esa calidad de vida que se llama vida eterna. Para ello, para morir a nosotros mismos cada día, ese morir a nosotros cada día implica, primero que nada, velar y orar para no caer en tentación, como nos lo enseña Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 41. Por el otro lado, no solo orar para no caer en tentación, sino estudiar, escudriñar la palabra de Dios y congregarnos. En esto nos lo enseña el Salmo 1, versículo del 1 al 3, Josué capítulo 1, versículo del 7 al 8, Romanos 12:2, tercera de Juan 2, en Hebreos 10:25. Entonces necesitamos no solo velar y orar para no caer en tentación, sino además de ello necesitamos escudriñar la palabra de Dios y congregarnos, porque ahí cuando nos congregamos estamos juntos en armonía, como dice el Salmo 133, ahí envía el Señor bendición y vida eterna, y esa vida eterna es la calidad de vida que Él busca para cada uno de nosotros. Entonces eso es parte del camino de la restauración, la madurez y la plenitud de vida en Cristo Jesús. Y lo tercero que necesitamos hacer, aparte de velar y orar, es escudriñar la palabra y congregarnos, es mantener la comunión con el Espíritu Santo. Esa comunión implica mantener conectados nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo nuestro ser interior al Espíritu, tener una comunión constante con el Señor lo más posible. Y de esto nos habla Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, en la oración le entregamos nuestras cargas al Señor para que el resto del día nuestros pensamientos y nuestros corazones estén alineados con el Señor en la comunión con el Espíritu Santo, de tal manera que no haya lugar para la carne, sino solo haya lugar para el Espíritu. Recordemos lo que dice la palabra en Santiago, capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. Dice la palabra que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, y que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y huirá de nosotros. Y ese someternos a Dios significa mantener nuestros pensamientos conectados con Él permanentemente, para no pensar en las cosas de la carne y por lo tanto no hacerlas, sino pensar en las cosas del Espíritu y hacer las cosas del Espíritu que producen vida eterna. Luego de pasar por la puerta de la fuente, que es el dejar la vida vieja atrás, y el muro del estanque de Siloé, que representa la protección y las armas espirituales que Dios nos da para dejar atrás la vieja vida, y de pasar por el huerto del rey, que nos recuerda el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros, y bajar las gradas que descienden de la ciudad de David, pasamos a los sepulcros de David, y esto nos habla de la meta de la vida cristiana, de la meta de la negación de la carne, de la meta de la negación del yo, de la muerte y la transformación total de nuestra vieja manera de vivir. Los sepulcros de David, el pasar por la ciudad de David, por las gradas de la ciudad de David, es para llegar a los sepulcros de David. Y esos sepulcros de David nos hablan de muerte, pero no de la muerte, de la muerte física, sino nos hablan de la muerte espiritual, de la muerte interna, de la muerte a la vieja manera de vivir, a la carne, al ego, al yo. ¿Para qué? Para que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí, como dice que Gálatas capítulo 2 versículo 20, de tal manera que lo que vivamos en la tierra, después de ese momento lo vivamos en la fe, en la obediencia al Hijo de Dios. Eso es lo que nos dice ese versículo de Gálatas 2:20. Lo vamos a leer. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, la muerte del yo, y ya no vivo yo, ya no vive el yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y la fe es la obediencia, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la razón por la cual morir al yo, morir al ego y vivir para con Cristo y vivir en la obediencia a la palabra de Dios es porque verdaderamente amamos a Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 14, versículo 15, que el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Entonces, el objetivo repitamos un poquito la ruta. El objetivo de pasar por la puerta de la fuente es dejar atrás la vieja manera de vivir. Y para ello pasamos por el estanque de Siloé, que significa armarnos y estar protegidos para precisamente dejar la vieja manera de vivir, para producir el fruto que espera el Rey, que espera nuestro Padre de cada uno de nosotros. Fruto que es el fruto del Espíritu, la santificación, que aparte de ello también son las obras de misericordia para los que están desválidos, el servicio a los demás, el que hagamos todas las cosas para la gloria de Dios, y la oración, la acción de gracias y la alabanza.
Para ello necesitamos ir a las gradas que descienden a la ciudad de David, que significa la muerte del yo, el negar el yo, para llegar a esa meta que es la muerte del yo, que está representada por los sepulcros de David. De tal manera que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí el resto de mi vida terrenal, para que yo viva en la vida eterna, en esa calidad de vida eterna que Él tiene, que Él compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y también nos recuerda esto de ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 27, dice que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria es la vida eterna. Cristo en nosotros, la vida eterna. Cristo en nosotros, esa calidad hermosa y maravillosa de vida que Cristo tiene para cada uno de nosotros y que quiere que la vivamos y que el enemigo nos la quiere robar. Recordemos que el diablo no viene sino para robar, matar y destruir, y el primer aliado del diablo es nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo, que nos quiere dirigir por caminos que a él le parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, para vencer necesitamos realmente enfocarnos en vencer a ese enemigo, que es a ese principal enemigo, o el instrumento que usa nuestro principal enemigo para robarnos esa vida abundante que Cristo tiene para nosotros, esa vida victoriosa que Cristo tiene para nosotros. La carne es el ayudante del diablo. Sin carne, el diablo no tiene nada en nosotros. Es lo que nos enseña Jesús cuando iba a ser entregado en el huerto de Getsemaní. Él le dice a sus discípulos: el príncipe de este mundo ya viene, pero no tiene nada en mí. Y ese no tiene nada en mí significa no puede hacer nada en contra mí, no me puede hacer tropezar. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía carne. Jesús crucificó su carne desde el principio de su vida. Entonces nosotros necesitamos hacer lo mismo para quitarle al diablo ese aliado que está en nosotros, que nos lleva a dejar de vivir esa vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Y luego de los sepulcros de David, pasamos al estanque labrado. Y esto nos recuerda, es una figura de algo bien precioso. Primero, que para Dios, usted y yo somos como una joya que está siendo labrada, formada por el Señor. Recordemos que al principio de esta enseñanza hablamos de lo que nos enseña la palabra en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9, que somos labranza del Señor. El Señor está trabajando en nosotros para hacer de nosotros una joya perfecta. ¿Y de dónde saco esto de la joya? Que la palabra de Dios dice que no es en 1 Pedro capítulo 5 versículo del 8 al 10, la palabra de Dios dice que nuestra fe es como oro. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 también nos habla de lo mismo. Dice la palabra: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es una obra de arte de edificación, una obra de arte de casa espiritual, y que está siendo edificada a través de piedras, a través de hacernos a cada uno, de pulirnos a cada uno de nosotros, de esculpirnos a cada uno de nosotros para que seamos piedras vivas de ese edificio espiritual. Ahora bien, esa labranza, en esa labranza Él está restaurando la obra de arte que Él creó en nuestra concepción y que fue corrompida por el pecado.
Recordemos lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 139, versículo del 13 al 16, que cuando nosotros fuimos concebidos por nuestros padres, el Señor estaba ahí viendo que fuera hecha cada una de las cosas que Él había determinado, y todo lo que Dios hace es perfecto, es una obra de arte. Entonces fuimos hechos como una obra de arte, pero como resultado del pecado, esa obra de arte se corrompió, y en la salvación el Señor toma esa obra de arte corrompida y la comienza a trabajar para restaurarla al diseño original que Él le dio. Entonces podríamos decir que está restaurando esa obra de arte que creó en nuestra concepción, y esa restauración es la restauración de la fe, porque el justo por la fe vivirá, como nos lo enseña Romanos capítulo 1, versículo 17. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10, nos habla de que nuestra fe es probada como que si fuera oro. Perdón, esto es en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Nuestra fe es probada como el oro. ¿Y cómo es probado el oro? El oro es metido en fuego por un breve tiempo para que al calentarse las escorias salgan afuera y puedan ser quitadas por el orfebre. De la misma manera hace Dios con nosotros. Realmente, cuando nosotros estamos pasando por pruebas, por circunstancias difíciles, por circunstancias contrarias, salen a luz una serie de cosas que no están bien en nuestro corazón, salen a flote por el fuego de la prueba, y entonces eso permite que el Espíritu Santo y el Padre arranquen esas escorias de nuestro corazón para irnos perfeccionando, fortaleciendo, afirmando, estableciendo en el Señor. Y esto es lo que dice exactamente Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 10, como resultado de la prueba. Dice la palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y qué significa todo esto? El ser perfeccionados significa el ser mejorados, restaurados. Recordemos que Proverbios capítulo 4, versículo 18 habla de que el Señor lleva nuestras vidas como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Este perfeccionamiento significa precisamente eso: llevar nuestras vidas cada día a algo mejor, hasta que eso mejor sea total y completamente perfecto, no hayan más escorias. La segunda cosa que dice es que seremos afirmados, y ese seremos afirmados significa ser confirmados, ser asegurados. Y de esto nos habla segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 16 al 17. Dice la palabra: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es decir, esto es confirmación, confirmarnos en la palabra de Dios, confirmarnos en la vida cristiana, asegurarnos en ella. Lo tercero que dice Primera de Pedro 5:10 es establecidos, y eso significa fundamentados firmemente. En Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11, recordemos que la palabra de Dios nos dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces las pruebas también nos ayudan a salir de todo aquello en lo que hemos confiado en nuestras vidas, en lo que podríamos estar parados, para que estemos solamente parados en Cristo Jesús. Y al estar solamente parados en Cristo Jesús, vamos a cosechar la vida de Cristo Jesús en nosotros.
Recordemos Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y finalmente, la cuarta cosa que dice 1 Pedro 5:10 es que seremos fortalecidos, y este ser fortalecido significa también ser empoderados. La palabra de Dios nos habla en Hechos capítulo 1, versículo 8, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo, en la medida en la cual nosotros menguamos, Dios crece en nosotros. ¿Y cómo crece Dios en nosotros? En una mayor medida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está completo en nosotros. Sin embargo, la carne, el ego, el yo, impide que se manifieste plenamente. Pero en la medida en la cual nosotros morimos a nosotros mismos, en la medida en la que somos limpiados de las escorias por ese fuego de la prueba, en el cual nuestra fe es probada, entonces en esa misma medida lo que impide que el Espíritu Santo se manifieste plenamente en nosotros es minimizado, y obviamente el Espíritu Santo se va a manifestar de una mayor manera en nosotros. Retomando el tema de la obra de arte que Dios está formando en cada uno de nosotros, esa obra de arte es nuestro carácter a la imagen del carácter de Cristo. Recordemos lo que vimos anteriormente en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, y en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que la voluntad de Dios es que la imagen, el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y esto me lleva a recordar algo también, porque hay una idea en los cristianos que no necesariamente es una idea correcta, es una verdad a medias. La gente piensa que cuando estamos en pruebas, en circunstancias adversas, en contrariedades, en cuestiones negativas, es porque estamos mal, y puede que no sea necesariamente así. ¿Por qué razón? Si vemos en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos del 8 al 11, encontramos la carta a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba perfectamente bien delante del Señor, no tenía ninguna tacha. El Señor, contrario a lo que hace con otras 5 de esas 7 iglesias, no le hace ninguna tacha a la iglesia de Esmirna. Sin embargo, sí le dice algo, y es que va a ser probada por 10 días. Esto lo dice en el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es decir, las pruebas, las circunstancias negativas, los problemas, las adversidades nos van a suceder a todos. La diferencia va a ser básicamente en 2 cosas. 1, en el resultado final. Un resultado de perfeccionamiento, un resultado de restauración, de mejoramiento de acuerdo al nivel espiritual en el cual está cada uno. Y la otra diferencia es que una es el tipo, es el tipo de perfeccionamiento que vamos a hacer, y otra es el tiempo. En la medida en la que usted y yo estamos más, hemos madurado más, hemos crecido más en el Señor, las pruebas van a pasar mucho más rápido. La iglesia de Esmirna le dice, a la iglesia de Esmirna el Señor le dice 10 días, poquísimo tiempo. ¿Por qué? Porque era una iglesia madura, era una iglesia que ya había madurado bastante, crecido bastante, perfeccionada bastante, y por lo tanto ya las pruebas eran sumamente fáciles de pasar. Al principio de nuestra vida cristiana, cuando comenzamos a vivir las pruebas, nos cuesta.
salir de ella. Sin embargo, en la medida en la que vamos madurando, creciendo, adquiriendo experiencia y respondiendo mucho más rápidamente a lo que nos enseña la palabra de Dios y a lo que nos guía el Espíritu Santo, en esa misma medida las pruebas van a pasar mucho más rápidamente. Y esas pruebas, le recuerdo, es para que demos más fruto, más fruto y mucho fruto, como lo vimos en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Y en la medida que más fruto manifestemos, más calidad de vida eterna tendremos el día de hoy. Muy bien, vamos a dejar la enseñanza hasta aquí el día de hoy para continuarla el próximo viernes a las 8 de la noche, así que desde ya le invitamos. Recordemos que tenemos estas enseñanzas lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche regularmente. Si hay algún cambio lo avisamos previamente en la página de internet, pero regularmente son lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche y son prédicas para nuestra edificación, exhortación y consolación para prepararnos para nuestro encuentro con el Señor, que tarde o temprano cada uno de nosotros tenemos, pero que por las señales que estamos viendo a nuestro alrededor, parecería ser que nuestro encuentro con el Señor es pronto en el arrebatamiento de la iglesia. Así que estamos enfocados en prepararnos para esa pronta venida de Cristo o nuestro pronto encuentro con Él. Muy bien, solo antes de terminar esta transmisión, permítame orar por usted y por cada uno de los suyos, y le recordamos que también están a su disposición 2 recursos para edificar su vida espiritual, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Muy bien, vamos entonces a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de podernos reunir para escudriñar esta palabra, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestros corazones para que produzca fruto y fruto en abundancia para gloria tuya. Y principalmente, Señor, para que podamos vivir un nivel mucho mayor de vida eterna y estar preparados, Señor, para cuando tú vengas por tu iglesia o para cuando nosotros vayamos para contigo, Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos ha dado el privilegio de conectarse a esta transmisión, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú obres en la vida de cada uno por tu Espíritu Santo, para sanarlos, restaurarlos, liberarlos, fortalecerlos, afirmarlos y protegerlos en ti, Señor, y que también tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de los suyos, Señor, si no están convertidos, para que se vuelvan a ti de todo corazón, si andan en el camino del Hijo Pródigo, para que se arrepientan y vuelvan a ti, si se han debilitado en la fe o se han enfriado en su amor por ti, que sean avivados en esos dones y fortalecidos, Señor, y juntamente con nosotros avancemos, Señor, para ese encuentro contigo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. También te pedimos, Señor, que cada uno en esta noche tenga una noche de bendición, una noche de descanso, y que los días por venir, Señor, tú bendigas la obra de sus manos y todo le salga bien, guiados por tu Espíritu Santo y para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga abundantemente, y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche, y mientras tanto les envío un abrazo a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, con nuestro agradecimiento. Bendiciones. Que tengan una linda noche.